Gracias, Lucrecia. Ella es nuestra asistente, que tenemos que nos avisa que está grabando siempre. Bueno, bienvenidos. Esto es un encuentro que tiene como finalidad el conversar sobre qué nos pasa en el camino espiritual, en el fondo. Esa es la finalidad. Y en eso les vamos a contar un poco cosas que se pueden hacer al respecto de aquello que nos pasa en el camino espiritual. Entonces, quiero que comencemos con una especie de conversatorio. Es decir, yo voy a hablar un rato y después voy a darle la palabra al que quiera comentar algo respecto a lo que estamos hablando, que es si es que puedo realmente seguir un camino espiritual o un desarrollo espiritual solo, como pregunta de base. Y después también les voy a contar un poco de lo que nosotros estamos haciendo respecto a la comunidad de sabiduría interior con la que hemos estado trabajando desde ya hace más de un año en irla organizando y que finalmente hoy la abrimos a que entre más gente, porque hasta ahora lo que hemos hecho había sido simplemente personas que habían sido invitadas directamente y, y hoy queremos que nazca de alguna forma aquello. Eh, entonces, para comenzar por el lado de, ¿puedo vivir la espiritualidad solo? ¿Puedo estar en un proceso de despertar o de trabajo espiritual solo? Es una pregunta súper difícil, pero de acuerdo a los tiempos, porque aislados como estamos, y puesto en el contexto esto de además la palabra con la que nos tiraron el tema, así como de distanciamiento social, no distanciamiento físico, sino que lo pusieron como distanciamiento social, de alguna manera nos pone a tener que enfrentarnos a la idea de esa soledad y de estar de alguna manera aislado del resto. Nos pone a mirarla. Y claro, algunas personas la aguantan más que otros, algunas personas la aceptan más que otros. Y es probable que si ustedes ya han tenido algún tipo de despertar espiritual o empezaron dentro de su búsqueda espiritual a investigar ciertas cosas, se dieron cuenta en algún momento que a medida de que iban encontrando ciertas respuestas a sus inquietudes desde el punto de vista espiritual, también pasaba que las amistades, la familia y todo lo que uno conocía hasta ese momento, de alguna manera como que se empieza a reestructurar. Y entonces se le llama como que si fuese un síntoma del despertar espiritual, eso de que uno deja de encajar en los lugares donde antes encajaba. Yo creo que más que un síntoma es simplemente el que uno empieza a conocer realidades distintas. Y al abrirnos a realidades distintas y a lograr ver cosas que para el resto a lo mejor no son importantes, que yo me doy cuenta que para mí sí son importantes, necesito personas con quienes poder comenzar a conversar aquello. No me sirve quedarme aislado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo por lo menos a mí me pasó, recuerdo que una de las cosas que primero me dijeron cuando empecé a estudiar esto con mi tata por allá, hace como ya 25 o 26 años atrás, era no le cuentes a nadie. Y entonces uno al mismo tiempo que iba aprendiendo y te dabas cuenta que los amigos de siempre no te servían, porque no podías hablar de esto, tampoco podías andarlo vociferando o contando, porque van a creer que estás loco. Entonces uno se lo dejaba como para uno y no lo comenta con más personas. Y eso siento que nos tiende a aislar, nos tiende a llevar demasiado hacia adentro, tiende a que perdemos lazos y perdemos conexiones. Entonces, en vez de tener la capacidad de conversar lo que nos está pasando o de descubrir juntos en un camino, empezamos a quedarnos separados. Y lo mismo pasa de repente cuando empezamos a seguir cierto camino, que nos encontramos con que el grupo de ese camino o de esa técnica o de lo que sea que estoy estudiando o descubriendo al respecto, como que tiende igual a separarme. Entonces me encierra dentro de una forma y una visión de ver las cosas y no me permite abrirme a poder ver las cosas de otra manera. Y entonces la capacidad de que lo que estoy aprendiendo, recibiendo o conectándome desde
lo que puede ser un desarrollo espiritual, no tengo dónde ponerlo. Empieza a estar como de alguna manera medio bloqueado en el movimiento. No tengo con quién conversarlo, no tengo con quién contrastarlo, no tengo con quién discutirlo. No es la discusión no es la discusión de quién tiene la razón, sino que la discusión de contrastar realidades, contrastar lo que me está pasando. Entonces, una de las cosas que yo suelo ver en las clases es que llegan personas que tienen un montón de vivencias, un montón de experiencias místicas, espirituales, podríamos incluso decir psíquicas en algunos casos, y que no han tenido la posibilidad de poder compartir eso con otras personas. Y que sienten que cuando las muestran, sienten vergüenza o se sienten demasiado especiales, que es como el otro lado de la moneda. Y ambos lados son dificultosos, presentan desafíos, porque cuando uno tiene vergüenza de las experiencias que tiene, de alguna manera no las puede compartir y entonces no las puede comparar y no puede hacer mucho al respecto de ellas, porque se quedan guardadas. Cuando yo siento que mis experiencias son especiales, el ego crece y se infla y entonces me empiezo a poner en una posición que no me corresponde. Empiezo a sentirme que soy más de lo que debería ser. Y entonces puedo caer en el antiguo y conocido arquetipo de la víctima, por un lado, de que no puedo hablar esto y me tengo que quedar callado, o el salvador. Mis experiencias son para salvar al resto, para que otros puedan nutrirse de lo que yo traigo. Y eso nos quita la capacidad de poder seguir nuestro camino, de ir abriéndonos a los procesos espirituales que vamos teniendo. Porque el proceso espiritual no es uno solo, no es una pura chispa. Y por eso le digo proceso, es un camino que uno va siguiendo interno donde se van abriendo distintas partes de uno. Es un camino místico donde uno va de alguna manera, la conexión con el corazón que uno tiene, la va poco a poco haciendo disponible y se va haciendo disponible para uno mismo y para otros. Y necesita al mismo tiempo de que yo encuentro cierta profundidad en mí, ver cómo eso se manifiesta fuera en el físico y eso me lleva a ver la siguiente profundidad que hay en mí y eso vuelve a manifestarse en el físico de otra forma y cada una de esas capas que se van abriendo, que es como si fuese el pétalo de una flor que uno la va sacando de a poquito, de a poquito, de a poquito, tiene sus experiencias que se pueden sentir en algunos casos como muy positivas, muy ricas y muy pacíficas, y otras que se sienten muy dolorosas porque encuentro capas que están allí donde está también arraigado todo lo que tiene que ver con la emocionalidad. Entonces, cuando, desde mi punto de vista y mi experiencia, yo intento hacer esto solo, se complejiza mucho el poder ir avanzando, porque cuando lo intento hacer solo, no tengo punto de contraste. Entonces lo primero que uno piensa es como, necesito un maestro. Y claro, el maestro te puede ayudar, el guía te puede ayudar, pero el guía también suele ser alguien que está un paso adelante. Entonces, te puede ayudar a ver ciertas cosas, pero mucho de lo que se necesita para que el desarrollo pueda florecer y estos pétalos de la flor puedan abrirse, es tener pares con los cuales poder compartir qué es lo que me está sucediendo en el proceso en el que estoy metido. Si yo no tengo esos pares con los que yo puedo tener ese contacto y sentir que los procesos son similares y darme cuenta de que, uy, no estoy loco, no me estoy volviendo loco, esto que me pasa es más o menos natural en el proceso, e irlo comprendiendo, lo que empieza a suceder es que algo empieza a hacer cortocircuito en nosotros porque no queremos volvernos locos, porque no queremos ser raros. Lo que queremos es ser parte igual de toda la sociedad donde estamos metidos. De alguna manera, cuando nosotros encarnamos, encarnamos porque traemos un propósito y traemos algo para compartir con el mundo. Y entonces está siempre la lucecita interna que está intentando llevarnos a que nosotros compartamos lo que somos con el resto del mundo. Cuando nosotros sentimos que por estar en un camino espiritual estamos medios locos y decimos, como decía yo, hago cosas raras o ando en esas locuras,
lo que empiezo a hacer es negar mi capacidad y mi posibilidad de compartir con el mundo lo que estoy descubriendo, porque me estoy de alguna manera saliendo de él. Y si bien es cierto, las enseñanzas orientales o los caminos antiguos tenían que ver con retirarse del mundo para poder encontrar la espiritualidad profunda, no es la manera en que está evolucionando la divinidad en este instante. La divinidad y su evolución necesita que nosotros nos miremos adentro y seamos capaces de ir creando a medida de que vamos encontrando estas posibilidades internas. Porque si no, de alguna manera, la evolución de la divinidad, cuando hablamos de evolución espiritual, es la evolución también de lo divino. La evolución de la divinidad se va quedando estancada. ¿Quién realmente está haciendo el trabajo en la sociedad, cuando miramos para afuera, en este instante? ¿Quién está haciendo el trabajo en este instante de mirar lo que sucede en la sociedad y de ir de alguna forma poniendo los procesos espirituales que estamos teniendo nosotros ahí? Piénsenlo, ¿hay alguien realmente que lo esté haciendo? ¿Hay alguien que esté interviniendo desde aquel punto de vista en sucesos más, por así decirlo, sociales, grupales? ¿O son siempre grupos medios chicos y medios pequeños y medios escondidos? Eso es lo que nos va faltando en el proceso. Tener la capacidad de poder vincular las experiencias que nosotros tenemos místicas dentro de nosotros y que vamos mirando y ponerlas afuera de una manera que sea sana y comprensible por el resto del mundo. Pero si nosotros estamos aislados solos y no tenemos la capacidad de poder conectarnos, interconectarnos con otros, compartir experiencias, medirlas, vivirlas, darnos cuenta, conversarlas y sentir que en nosotros son normales, o para no decir normales, comunes y naturales, porque son comunes, ¿cómo las podemos poner afuera como algo común? Y entonces terminamos en la misma bolsa de gatos que otras personas que hacen otras cosas y que se van a los extremos. Y parte del problema que yo veo que hay en la sociedad ahora es que nos estamos yendo a los extremos muy rápidamente y no podemos conversar las cosas más equilibradas o los problemas más sensatos que estamos teniendo porque estamos preocupados de solucionar o de atacar al que está a un extremo u otro de lo que está pasando. Y eso es una tendencia en el fondo del ego que nos lleva a mirar completamente los extremos como algo incorrecto y pararme yo en el lugar correcto, perdón, en el lugar que creo que es correcto, versus el otro que está en el lugar que yo creo que es incorrecto. Cuando yo estoy en el punto en el que puedo compartir con más personas mi experiencia, en el punto en el que puedo de alguna manera conversar mis experiencias espirituales, en el que puedo discernirlas también desde lo que me está pasando y lo que yo me doy cuenta que es real, tengo la capacidad de poder compartirlas mejor hacia afuera, en mayor equilibrio, sin un fanatismo de lo que encontré, sino que desde una sensatez de lo que voy descubriendo y de lo que me doy cuenta que mi camino me va abarcando. Y esto es importante porque no necesariamente nosotros vamos a transformarnos cuando formamos parte de un camino espiritual en ser guías de otros. No necesariamente nos vamos a transformar en ser solucionadores de problemas de otros. Ese es nuestro ego de nuevo que busca transformarse en el Salvador. De repente lo que uno simplemente necesita es estar en el lugar correcto e indicado de poder tener la conversación indicada con otro, de poder tener el lugar de apertura que me nutra lo suficiente como para yo poder mantenerme y darme cuenta que yo soy una chispa y un haz de luz para el lugar donde estoy en este instante y que no necesito ir a hacer un cambio radical en mi vida para darme cuenta de mi conexión conmigo mismo. Lo que necesito es buscar adentro para poder darme cuenta dónde está ese lugar y aquello lo que hace es que cambia mi posición en la que estoy viendo la vida, pero no necesita ir a hacer un cambio radical para transformarla. Entonces, cuando veo mi historia de darme cuenta de en qué momento siento que he dado los pasos más importantes o quizás los pasos
más grande dentro de mi desarrollo espiritual siempre ha estado ligado al trabajo que se ha podido hacer con otras personas, a la conversación que he tenido con otras personas, a la conversación que me ayuda a darme cuenta de algo que no me había dado cuenta, a la conversación que me permite mirarme de una forma en la que no me había permitido yo mirarme, al vínculo con ciertas personas que me permite darme cuenta dónde estoy parado y qué es lo que yo puedo aportar. Sin eso, de alguna manera, el progreso podría ser todo para adentro, pero no podríamos llegar más allá. Estaríamos sumamente limitados. Y tampoco, sin tener un grupo de personas o sin que existiera la cultura y la sociedad donde estoy, no tendría a dónde poder ofrecer lo que ofrezco. Somos seres eminentemente sociales y nuestro desarrollo espiritual necesita ser social. Necesitamos dejar de tener vergüenza de nuestro camino espiritual y poder decirlo y contarlo hacia afuera sin problemas, sin avergonzarnos de que, mira, aquí viene el que cree en los ángeles, este es el que cree en que los muertos hablan, este es el que cree que los maestros ascendidos existen. Sacarnos nosotros mismos ese chip de la cabeza. Pero la única manera de sacarnos eso es de alguna forma que nosotros seamos capaces de tener personas con las que hablemos de esto y nos demos cuenta que esto es común. Una de las cosas que a mí más me llamaba la atención cuando tocaba hacer los viajes era que a mí me gustaba empezar con una pregunta en la mayoría de las charlas que daba. No en las clases, en las charlas abiertas, donde llegaba mucha gente. Y yo le preguntaba, ¿alguien aquí no ha tenido algún fenómeno espiritual o paranormal en su vida? Y de repente una o dos personas nomás levantaban la mano. Entonces yo les decía, ustedes son los raros aquí. Pero todo el resto viene acá porque ha tenido algún fenómeno espiritual extraño, algún sueño premonitorio, ha visto algo, se comunica con alguien, tiene algo que le está pasando. Entonces las personas se miraban, sobre todo las que no se conocían, y era los ojos súper abiertos, decir, wow. Y en consulta, lo que más me pasaba cuando llegaban personas a las canalizaciones era que me decían, es que te voy a contar algo, pero me da vergüenza, no me vas a creer. Pruébame. Dale, a ver, cuéntame qué te pasó. Y siempre llegaban las personas con mucha vergüenza de contar qué es lo que les estaba pasando en términos de despertar espiritual, porque sentían que afuera, en la normalidad, aquello no estaba aceptado o no era bienvenido. Y cuando yo veo que hay miles de personas que les pasa eso, quiere decir que en realidad no es tan anormal. En realidad no es algo extraño, no es poco común. Lo que pasa es que nos gusta verlo como si fuese poco común. Nos gusta verlo como algo especial que solamente algunas personas pueden tener o pueden hacer, que hay que tener cierto rango para llegar a cierto lugar. Y no. Entonces, de alguna forma, para mí la respuesta de la pregunta al conversatorio es, ¿se puede hacer solo? Yo creo que no. O a lo mejor sí se puede, pero es muy difícil. Y en el fondo, la vida interconectada como está es para que nosotros podamos estar en ese momento de dejar que los corazones se vayan tejiendo unos con otros. Que lo que yo tengo en el corazón pueda resonar hacia otros para que desde ahí el hilo de luz que sale de aquí pueda ir tejiéndose en hilos de luz con otras personas. Más allá de lo físico, más allá de lo que podamos contarnos, más allá de lo que podamos conversar, permitirnos que la vibración que resuena en cada uno de nosotros pueda ser compartida, entregada y ser diapasones de esa vibración en el mundo, de una vibración de darnos cuenta de que podemos estar en el amor de la totalidad y en el amor de lo divino, dándome cuenta que siempre soy Dios y todos son dioses y de que habito dentro de Dios y de que al final nada está separado de mí y poder llevar esa vibración, no solamente en las conversaciones con otros, sino que también acarrearla a los lugares en los que me conecto con el resto del mundo, con los otros que no saben, no recuerdan que son dioses, no saben, no recuerdan que traen esa vibración y la tienen. Y ojalá llevarla tan despierta que aquellos que no lo recuerdan, en el momento en que me escuchen o en el momento en que me miren y me vean, logren recordarlo.
y logren darse cuenta de que eso es lo que somos, de que eso es lo que hemos venido a compartir. Y así sean de este camino en particular o no, es decir, así sea de que quieran pertenecer al camino donde estoy yo, al camino donde hemos creado este contenedor que queremos que se siga creando y expandiendo, como para poder compartir más y más cosas, o sean de otro camino, nos demos cuenta al final que eso no importa, lo que importa es la resonancia de darnos cuenta de que me puedo mantener en el día a día en aquello. Y la mejor forma de mantenerlo es tener contacto con otros que estén en resonancias similares, así sean caminos distintos, pero en resonancias similares donde nos podamos dar cuenta que al final este cuerpo no es nada, donde lo que importa es lo que soy antes de nacer, lo que importa es lo que soy antes de este cuerpo y la vibración que se emite y lo que sale y se comparte es lo que está antes de este cuerpo y que lo que queremos lograr vernos cuando estamos aquí es a través de esas conversaciones y esas uniones permitirnos ir al espacio donde nos conectamos en lo profundo, al lugar que somos, que fuimos, que vamos a ser en todos los tiempos posibles antes de este cuerpo. O sea, aquello que participa de la vida por un instante y que después se va a ir de la vida, pero que sigue siendo siempre impermanente. Y que nos podamos ver desde allí y nos demos permiso para ir a ese lugar un poquito más profundo. Sin olvidarnos también de que vivimos en la vida. Y como vivimos en la vida, tenemos que lograr volver y generar acciones que estén coherentemente alineadas con aquella vibración de ese lugar divino y eterno, infinito que me pertenece y nos pertenece a todos, para desde ahí compartir. Con eso quiero abrir la sala que si alguien quiere comentar algo, hacer una pregunta, podamos hacer un ratito conversatorio al respecto. Experiencia, lo que sea, lo que sientan que tienen que decir. El que sienta, abra micrófono nomás porque no los veo todos en la pantalla, entonces no sé si... Hola, ¿se Hola, escucha Nadie. bien? ¿Me escucho Sí, se bien? escucha bien. Sí. Es que tengo la voz como las tristes, pues me siento pésimo. Estoy con mucho dolor de cabeza. Pues, Mm. ¿sabes qué? Quería mencionar algo que me hizo recordar todo lo que tú estabas hablando recién, y que fue que la primera vez que yo participé, estaba tratando de acordarme, no sé si fue algún taller de aura, pero algún taller asociado a lo espiritual, Ujú, por decirlo de alguna forma. El hecho de encontrarme con otras personas que tenían los mismos intereses que yo, que le habían pasado cosas ya fuera similares o quizás no tan similares, pero también cosas, entre comillas, diferentes. Y todo eso, a mí, ¿sabe qué me pasó? Fue como un alivio, fue ujú. como, wow, no, no era yo la única, y eso que dices tú cuando uno dice que es loco, yo creo que tiene que ver con una cosa, un estigma social de que, claro, si alguien dice, oh, yo sentí tal cosa, vi una sombra o tuve tal experiencia, se tiende a calificar inmediatamente que la persona tiene un problema psiquiátrico. Entonces, cuando te reúnes con otras personas, más encima gente que nunca has visto, y de repente a raíz de un interés común se empieza a hablar del tema y empiezas a darte cuenta que no eres el único, eso es súper rico. Es como ir encontrando el camino, es bonito. Ujú. Eso quería decir. Sí, a nosotros nos da esa cosa como de ponerle la etiqueta de loco rápidamente Mm, y nos autojuzgamos rápidamente. Esa es parte de lo que hay que sacarse. sí. 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 Pablo, no sé si me escuchan. Hola, sí, Benjamín, Hola. te escuchamos. ¿Qué tal? Claro, yo quería compartir que en mi proceso de reconocerme, que partió más o menos hace 20 años atrás, yo siempre me sentí un poco solo.
o muy solo, ¿ya? Fui conociendo gente que, que me aportaba, que de repente me permitía sentirme no tan solo, no tan loco, pero que ahora último, yo creo que probablemente porque con el tema de toda la pandemia que estamos viviendo, como que todo se ha exacerbado mucho, me he aislado demasiado y también yo creo que mucha gente, o sea, ya la gente ni siquiera como de manera sutil, sino que de manera agresiva, me ha tildado ya más de loco o de especial, como de manera más ofensiva. Eh, y también reconozco que yo, con más fuerza que nunca, estoy tratando de mostrarme en el mundo tal como soy y sin que me importe la opinión de los demás. Sí, es un tiempo igual en el que estamos más expuestos de alguna forma. Yo creo que tiene que ver esa exposición con lo que está pasando de alguna forma. Y ahí iba yo con el tema de los extremos. Siento que es un tiempo en el que hay que cuidarse, no solamente a nivel biológico, sino que a nivel personal, a nivel de estar atento con los datos que uno comparte y todo eso, hay que tener cuidado con eso. Pero también siento que hay posturas que se van demasiado a los extremos, de lado y lado. Y entonces, al irse a los extremos, no podemos conversar de los problemas que podemos solucionar y que sí están más a la vista respecto a eso. Entonces, cuando uno se pone en una posición donde uno quiere conversar algo que está más o menos en esa mitad, los extremos atacan rápidamente y atacan de los dos lados. Entonces, yo siento que las personas que estamos en un camino, voy a volver con el tema, como espiritual y no espiritualoide, ¿sí? Hay una mentora dentro de la comunidad que se llama Sol, que no está hoy día aquí, lamentablemente, que ella le dice espiritualidad pop, ¿sí? Y la espiritualidad pop es como esta espiritualidad New Age que es como muy simplista de las cosas, y que no entiende el proceso que uno tiene que llevar para llegar al lugar donde está, sino que quiere todo como si fuese una píldora, ¿sí? O sea, como hazme el reiki para sanarme ahora ya, pum, así como súper super pop. Esa espiritualidad pop, como no ha tenido procesos de mirarse hacia adentro, porque está siempre en esa como sanación o resultado rápido, siento que tiende a ponerse en un extremo de lo que está sucediendo más rápido y sin investigar que el que ha hecho un proceso espiritual y un camino de poder ir masticando y digiriendo de alguna manera qué es lo que ocurre en la cultura, como va a ponerse en un lugar donde podamos darnos cuenta que no nos podemos aislar de eso, que al mismo tiempo podemos hacer algo de resistencia desde nuestro punto de vista, si es que sentimos que hay algo que se está haciendo que no nos gusta, pero justamente necesitamos de alguna forma poder conversar con otros para, desde la sensatez también, ir equilibrando nuestro punto para compartirlo con el otro lado, por así decirlo. Entonces, una de las cosas que para mí es fundamental dentro de esto y dentro de las clases que yo hago, que viene para mí desde mi maestra, es que ella siempre intentó compartir todo desde el lenguaje que fuese lo más accesible posible al aquí y al ahora, por ejemplo. O sea, a pesar de que toda su formación y a ella le gusta mucho el budismo, y cuando yo hablo con ella me habla de temas de budismo y conoce la terminología, cada vez que ella enseña y cada vez que yo enseño, intento lo mismo, intentamos no meternos en buscar terminologías de otras corrientes o de otras culturas o de otros momentos en el tiempo. Es ocupar la que está sucediendo aquí y ahora. ¿Por qué? Porque necesitamos tender puentes. Entonces, si no tendemos puentes, no podemos actuar. Y creo que lo primero que necesitamos hacer es tender puentes con personas que estén en una, primero, frecuencia parecida a la nuestra, vibracionalmente, y luego en ideas que estén de alguna manera basadas en ciertas experiencias que voy teniendo, de mirarlas y de poder llegar a ciertos acuerdos antes de poder compartirlas afuera. Pero que podamos llegar a ese compartirlas de afuera desde el punto de vista de
hacerlas accesibles para que el otro igual la entienda. O sea, eso quiere decir, si voy a hablar de espiritualidad con alguien que no sepa, no ocupar terminología que el otro no va a poder tener acceso a ellas. En el fondo, cuando se ocupan terminologías difíciles para cualquier cosa, o sea, esto pasa con los médicos, pasa en el periodismo cuando yo los conozco, pasa con los ingenieros, pasa por todos lados, ¿sí? Cuando tú ocupas terminologías, lo que muestras de alguna manera es cierta superioridad. Tú la conoces y los otros no la conocen. Es un poco lo que hacen los abogados también. La terminología hace que se puedan hablar entre ellos nomás. Entonces, así en los juicios uno no se puede autorrepresentar. Necesita alguien que hable la terminología. Entonces, te pone a ti en una posición en la que necesitas y dependes de alguien. Cuando nosotros salimos afuera y ocupamos terminología que el resto no sabe, también estamos poniéndonos inconscientemente en una posición egoica de querer nosotros estar en un lugar donde el otro necesite de mí para comprender la espiritualidad. Y eso es parte de lo que necesitamos, de alguna manera, siento yo, lograr quitarnos. Y eso lo podemos quitar a medida de que nosotros vamos ocupando entre nosotros y vamos puliendo la terminología entre nosotros, de poder llegar a qué significa qué cosa. Porque una de las cosas que para mí me ha costado más que nada en el camino de enseñar esto es como que se llegue a acuerdos de, a ver, alma es esto, espíritu es esto otro, y de sentar una base de idea común para poder avanzar, porque como hay muchas corrientes, ni siquiera distintas, muchas corrientes, de muchas personas que enseñan muchas cosas, uno se topa con un montón de terminologías para un lado o para otro. Entonces, dentro de aquello, terminamos siendo más vulnerables a que nos traten de locos que cuando nosotros logramos hablarlo de una manera sencilla. Pero la sencillez no significa simplificarlo, y eso es lo importante. O sea, es como que necesitamos nosotros darnos cuenta que tenemos la posibilidad de entender la espiritualidad en su complejidad, pero hablar con sencillez de ella. La complejidad va en el proceso interno que estoy teniendo. Y eso es para mí algo que necesitamos hacer para poder tender puentes hacia afuera. Porque la complejidad en el fondo entonces está hacia adentro. Hola. Hola. Ay, creo que estamos hablando desde el tiempo. ¿O no? No sé, ¿no? A mí me pareciste a ti, Sara, me pareciste tú. Ah, ok. Sí. Em, ¿Es una pregunta o es una...? no, esta vez no tengo una pregunta. Esta vez no Por pregunta. ahora, Ah, qué bueno. por Ya. ahora. Mierda. No, que, por ejemplo, con el tema del vocabulario, me he dado cuenta que depende de la persona, es el vocabulario que yo siento que debo usar. Porque Ujú. según la lógica de esa persona, es como, ay, me le puedo meter por este lado y no por el otro. Entonces creo que es eso, que uno como que, no sé, digamos, yo llevo en esto muy poquito, realmente llevo este año y ya. Soy como súper nueva, estoy en el jardín. Pero no sé, como que yo todo el tiempo estoy escuchando muchas personas distintas y me he dado cuenta que todo a un mismo punto. Es como si hubiese Sí, como una verdad, pero lo que cambia es el vocabulario, la forma de expresarlo, ¿cierto? sí, Entonces, no sé, como que desde la física cuántica, que es, claro, un vocabulario súper complejo para uno, pero básicamente es lo mismo que, no sé, dirá, no sé, en el curso de milagros, por ejemplo, que es un vocabulario muy católico, ¿cierto? ujú, sí, Entonces, creo que eso es muy importante, como uno poder escuchar diferentes personas, vocabularios, sí, y empezar a armar la propia verdad, pero no porque seguiste solo a una persona, sino porque en serio escuchaste a varias. sí. Dale, dale. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, también me he dado cuenta que, no sé, muchas veces como que uno dice, no, pero ¿quién soy yo? Pues como para hacer algo en el mundo, no sé qué. Y yo me he dado cuenta que, así como este dicho de, si piensas que eres muy pequeño para hacer algo, trata de dormir con un mosquito, Ujú, ¿cierto?
Y yo me he dado cuenta que uno puede como encender, como ayudar a encender la luz en alguien con algo que le diga, o sea, y es el caso de mi esposo, era una persona súper como atea y él ahora ya cree en todo, en absolutamente todo. Porque obviamente, o sea, yo como que le he dicho como, mira, y escucha esto y ve esto y no sé qué, y entonces, digamos que, por ejemplo, hasta cursos de budismo, taoísmo, porque claro, digamos que tenía conflictos con los conceptos católicos, por así decirlo, como que le hacía Sí, interferencia, ¿cierto? Pero cuando te das cuenta que el taoísmo está hablando de lo mismo, pero diferente, no tienes que llamarlo Dios, sino que puedes llamarlo Tao, y no te da conflicto, ¿cierto? Es como, bueno, sí. no importa cómo lo llames. Em, y también, no sé, por ejemplo, mi mamá también era como, pues sí, ¿no? La típica latinoamericana, como que, ay, sí, soy católica, pero pues no hay nada de espiritualidad. Y ahora mi mamá también está como construyendo su camino full. Entonces, realmente, pues uno simplemente hablarle a otra persona puede como que esa persona despierte su espiritualidad y su como curiosidad. Entonces, sí, es demasiado importante hablarlo. Y también, no sé, me he dado cuenta que, digamos, amigas están en el mismo proceso que yo, pero por otras vías, pero estamos llegando a lo mismo. Entonces es súper bonito, es muy importante lo que tú dices, hablarlo hace parte de este camino, si no, pues no hay avance como sociedad. Ahí sí hay algo que, porque tú mencionaste una cosa que para mí es clave, que es, por ejemplo, el tema de la física cuántica. Ujú, Eh, y yo creo que no hay que tener vergüenza del camino que uno tiene. En qué sentido lo digo? Eh, que cuando vamos encontrando eh, temas espirituales o sabiduría espiritual por distintas partes, una cosa es lo que sucede, por ejemplo, cuando tú hablas lo del curso Milagros, que tiene un lenguaje que es súper cristiano, católico para todo. Y es para mí Advaita en lenguaje cristiano. ¿Sí? O sea, es la idea no dual de la India, del hinduismo y del taoísmo en lenguaje cristiano católico. Y claro, hay personas a las que les va a acomodar aquello y entonces el lenguaje se les hace un poco más fácil. Pero hay una cosa que pasa a medida que uno va más profundo, que es que el lenguaje empieza a no importar, que es lo que tú te vas dando cuenta, es la experiencia que tengo. Y entonces la puedo compartir sin importar el lenguaje. Y a eso voy yo con la idea de tender el puente. Es irnos más allá de tener que ocupar un lenguaje que me acomode o no me acomode para poder hablarlo. Y lo otro es el tema de la física cuántica, donde yo lo que veo es que hay mucho de intentar usar un lenguaje científico para no tener vergüenza de lo que me pasa frente a personas que tienen un pensamiento más de ese tipo, o que tienen pensamientos que son más tangibles, por así decirlo, o que no creen en las cosas tan invisibles. Entonces, tú le hablas de física cuántica y como que por ahí hay una grieta por donde meterse, pero me da la impresión de que es un poco forzado. Porque te voy a ser sincero, yo no he conocido a nadie que sepa realmente de física cuántica. Y las personas que cercanamente, que tengo un compañero de colegio que estudió astrofísica o algo así, o sea, cercanamente algo entendía de eso y que lo estudió en California, en Estados Unidos, no le interesaba hablar del tema. O sea, ni por cerca. Entonces, puede funcionar a lo mejor en un setting gringo en inglés, el tema de asociarlo a la física cuántica, pero siento que en español, en este lado del mundo, es algo que nos queda demasiado lejos y que lo ocupamos como para sentir que de alguna manera no me estoy volviendo tan loco. ¿Viste que la ciencia lo dice? Como que, entonces como que lo intentamos como encajar por ahí. Y con eso, ahí yo sí tengo un problema, porque siento que entonces empezamos a negar mi verdad para poder acomodarme a lo que el otro cree con tal de que el otro no me vea tan raro. Ahí me estoy negando, ahí me estoy separando. Por eso digo, es una cosa distinta a cuando yo me doy cuenta de que, estamos hablando de lo mismo, pero porque tengo la forma de comparar el lenguaje. O sea, yo puedo comparar el lenguaje cristiano católico porque crecí como cristiano católico. Entonces, cuando lo leo, puedo compararlo y la comparación la hago yo, no me la está haciendo alguien más. ¿Sí? Entonces,
si yo nunca he estudiado física cuántica, meterme por ese lado del lenguaje es tan extraño como traer un lenguaje de un camino hindú donde tengo que aprenderme un montón de traducciones de palabras y entender el contexto histórico donde esa palabra significa algo para poder recién llegar a comprender la experiencia que tuve. No, palabras tenemos de más para las experiencias que tenemos. Y si las palabras no están todavía, es porque no hay la suficiente cantidad de nosotros teniendo esa experiencia como para que la palabra pueda crearse. Porque al final, el- la metafísica y el concepto de lo que es el mundo espiritual tiene que lograr encarnarse en el físico. Y si no se ha encarnado ni siquiera en una palabra, es que no hay suficientes de nosotros teniendo esa experiencia como para poder encarnarla en una palabra que nos haga sentido. No sé si me explico con eso. Entonces, si no se ha encarnado en una palabra, difícilmente se va a encarnar en una acción. Y si no se encarna en una acción, difícilmente se encarne en algo físico. Necesita ir como bajando en ese orden. Entonces, si hay una palabra hindú para, no sé, supongamos que no hubiese una palabra para canalización, ¿sí? Y tenemos experiencia de conectarnos con seres de otras dimensiones. Si tuviésemos la experiencia y no está la palabra, es porque no hay suficientes de nosotros teniendo la experiencia como para que la palabra se plasme y se cree y nosotros digamos, es eso. Ah, no, pero es que a eso los chuchunchis que viven en las montañas de Asia le llaman Chintu. Da lo mismo. No significa nada para mí. Porque es una palabra que no existe en el vocabulario en español. O en el lenguaje que yo tengo o en los otros idiomas que aprendí. Necesito que se encarne primero en una palabra. Y esto es lo fundamental de lo primero que se crea es la palabra. O sea, si la experiencia metafísica arriba no está siendo tenida en el cuerpo de alguien, la palabra no se crea. Ya. Pablo. Gracias, Sara. Espérame, Juan Manuel, que tengo a Paola y Nelson Sí, con la mano levantada. perfecto, Y perfecto. de ahí te pongo la fila. Ok, Dale. gracias. Paola. Ahora no encuentra el micrófono. El micrófono, Paola, tienes que abrir el micrófono. Paola, por favor, abre el micrófono que no te escucho. El micrófono. Vamos que se puede. No. Ahí, Arriba, ahora sí, ahí sí, ahí sí. ya. Ahora qué, no. Mira, lo que pasa es que te quería preguntar. Yo generalmente hago biomagnetismo y cuando hago biomagnetismo canalizo. ¿Y cómo hacer que yo siempre le pido a un maestro que me ayude a sanar? Y hoy día me pasó con una paciente que me apareció su padre que había muerto hace poco y me dice, dile a mi hija que va a estar bien y que se acuerde de lo último que hablamos. ¿En cuánto discernes tú que ese mensaje te lo tienes que dar? O sea, yo me guié por mi intuición, la saqué digamos, del descanso, y le dije, ¿sabes qué? Yo le expliqué un poco lo que hacía y le dije, tu papá me dijo esto, para ti te hace sentido, y ella se emocionó muchísimo. Pero, ¿cuándo tú discernir cómo dar el mensaje, cómo no dañar más al paciente, cómo ese mensaje, porque a veces yo no era, digamos, yo no estaba pensando en su papá ni nada, sino que pedí que a un maestro me ayudara a sanar y ayudarla y me apareció. Y fue muy claro, porque yo lo menos que quería era complicar más a mi paciente. Entonces, ¿cómo discernir el mensaje o es tu deber dar el mensaje? Eso es lo que yo quiero preguntar. Voy a aprovechar de presentar a nuestra coordinadora de la comunidad, que es Gigi Rodríguez, que está ahí. Hola, Gigi. Y voy a pedirle a Gigi que te ayude con la respuesta, a ver qué te dice ella. Se me entrecorta un poquito. ¿Puedes repetir la pregunta? Que si cómo puede discernir, decía ella, te está con el micrófono, parece medio, ¿cómo puede discernir si es momento de darle un mensaje a un paciente o no?
que reside ahí, cuando le está haciendo vía magnetismo, que reside canalizado. La pregunta no tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, voy a ayudar a ver si la puedes ayudar tú. Sí, cuando llega el mensaje en plena sesión del paciente hay que dejarlo pasar porque es un mensaje que está llegando directamente al paciente. O sea, es como que no tenemos el control en ese momento a ver, no, me explicaré mejor. Es como que es el momento que que ella está lista como para recibir ese mensaje y tiene que ser a través tuyo. Entonces, ¿cómo disciernes si es un mensaje de arriba? Es simplemente, es totalmente distinto a cuando somos nosotros. No sé si sientes esa diferencia. Sí, sí, Entonces, cuando sientes que el mensaje viene de arriba, directamente lo dejas pasar. Y vas a ver cómo el paciente queda así como, es increíble, era como que lo justo lo que necesitaba, es que es como bien mágico. sí, sí, verdad, sí, sí. Gracias, Gracias. Gigi. Gracias, Pablo. Ya, entonces así aproveché de presentar a nuestra coordinadora de la comunidad. Así la conocen. Entonces voy con Nelson. Ojalá nos mantengamos en el tema para que no nos desviemos tanto. Los puede incentivar a vacunarse. Asientos vacíos. Hola, Pablo. Hola, ¿quién tiene las noticias? Espérame, déjame apagar. ¿Alguien tiene las noticias prendidas? Nos tiene el... Ahí sí. Dale, Nelson. Hola, Pablo. Hola, compañero. Mira, la inquietud mía por lo siguiente. Bueno, yo estuve canalizando por tema de trabajo, me estuve como alejando un poco, digamos, un par de meses ahí, y como que se empieza a perder un poco el training. Entonces, hoy día sentí la necesidad, digamos, de volver a conversar con alguien que se maneje en este tema, ¿me entiendes? Tratar Sí. de como volver a conectar nuevamente algo como que se haya apagado. Entonces ahí, digamos, me hace sentido, digamos, el tema, digamos, de que uno solo poco puede hacer, digamos, siempre necesita un poco tener la compañía de otras personas o de otra gente que a uno lo vayan ayudando, tener una comunidad como la que tienes tú y todo. Entonces yo creo que es como súper importante, digamos, esta comunicación, digamos, para no perder o como que se pierde un poco el training. Esa era mi acotación que quería hacerte, Pablo. Bueno, gracias, Nelson. Voy con Juan Manuel y después con Benjamín. Entonces. Hola, buenas noches a todos. Dos cositas. Una primero en relación a lo que comentabas, Pablo, sobre el lenguaje que se maneja. Y es verdad, en estos últimos tiempos, el lenguaje que tiene que ver con lo de la energía cuántica y la palabra cuántico que se utiliza y la usan mucho, y a veces da la impresión de que hasta fuera de contexto. Pero bueno, esto del lenguaje, y a mí me pasó por experiencia en una pregunta que le hice a Brahman ya el año pasado, sí, el año pasado. Le dije, le pregunté que había leído en diferentes fuentes de que estaba llegando una importante energía de tales características. Y su respuesta fue muy simple. Dijo que era eso que él había estado hablando y que en realidad esas energías que estaban llegando no eran otra cosa que el miedo y la ira que la humanidad estaba pasando por ese momento, ¿no? Entonces, el lenguaje sí tiene que ver y, y más o menos hablar el mismo lenguaje es importante, ¿no? Para podernos entender. Lo otro era que creo que en la comunidad llegamos gente que hemos estado buscando diferentes caminos y que bueno, nos hemos encontrado aquí, nos reunimos aquí en esta comunidad. Y lo interesante y lo bonito es que, a diferencia de otros grupos, por lo menos a mí me parece, es que no manejamos un cuerpo doctrinario o no tenemos rituales, ¿no? Que sí manejan otros grupos, escuelas o comunidades. Entonces, y aquí es que
a partir de algún, no conocimiento, sino alguna sabiduría que nos ha ido llegando desde los mensajes de Brahma, comenzamos a conversarlo y en base a ello comenzamos a ir desarrollando nuestra propia sabiduría y experiencia de vida, ¿no? A mí me parece súper valioso lo que estamos logrando con esta comunidad. Eso, gracias. Gracias, Juan Manuel. Tenía alguien más, pero... Ok, Sara. Se dice Juan, pero es Sara. Yo sé que es Sara. Bueno, es que voy a volver al mismo punto y creo que voy a contradecirte. Todo lo que Por- quiera. Porque es que, no sé, yo creo que el vocabulario de la ciencia y como las máquinas que está desarrollando la ciencia y los descubrimientos, yo siempre digo descubrimientos porque es como que todo está ahí, o sea, no es que descubran nada, pero bueno, descubren América en un vaso de agua, yo siempre digo eso. Pero siento que es importante, o sea, como que puede ayudarnos para estos temas, porque hay gente que, o sea, estamos en una sociedad en que nos enseñaron a pensar como método científico, ¿cierto? Tiene que demostrarse algo científicamente para creerlo. Y la mayoría de las personas piensan así. O sea, digamos que nosotros somos como poco comunes en eso. Digamos, yo desde chiquita creía en todo, pero porque para mí era como obvio. O sea, pero no para todo el mundo es obvio que hay más allá de lo físico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con el hecho de que hayan descubierto que, por ejemplo, con una máquina pueden medir la frecuencia de la emoción, de las emociones. Entonces, que el amor vibra alto, que el miedo vibra bajo. Con eso, siento que se puede utilizar a favor como del mundo, pues de la comunidad espiritual, como para poder hacerle entender a las personas ciertos temas que si no lo hablamos con esos lenguajes como científicos, no lo entienden, o sea, como físicos, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú le dices como a una persona, por ejemplo, yo empecé, bueno, como todo este camino fue porque empecé en cursos de medicina china. Entonces, claro, pues tú sabes que la medicina china entiende muy bien que no es solamente un cuerpo físico, sino que somos un cuerpo emocional, un cuerpo energético, bueno, todo, ¿cierto? Entonces, que si tienes tal sentimiento, se te daña tal órgano, tú le explicas eso a una persona y es como, ¿de qué está hablando? O sea, como así que la tristeza me va a dañar el pulmón, por ejemplo. Pero si tú le dices como, sí, mira, hay una máquina que mide la frecuencia de las emociones, entonces entenderás que una mala frecuencia y unos químicos que el cuerpo produce cuando está con miedo, cuando está con rabia, pues afecta a tal órgano. Entonces, no sé, siento que igual uno sí lo puede utilizar como a favor para explicar cosas más de lo espiritual. Hay partes desde el punto de decir que la emoción genera el químico. ¿Por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no puede ser el químico el que está generando la emoción? También habría que preguntárselo. Pero no voy a meter tan ahí. O sea, porque eso igual es cuestionable y es debatible y podríamos hablar, porque en el fondo a la ciencia le gusta ocupar el asunto para un lado. O sea, es cuando es algo físico que yo estoy viendo, genera ondas dentro mío. Pero cuando las ondas aparecen aquí adentro y no hay nada afuera, es porque no hay nada afuera que la ciencia pueda registrar. Entonces quiere decir que me lo generé adentro, no que está afuera y no que estoy percibiendo otra dimensión. Entonces, como que una regla para un lado, otra regla para el otro lado. ¿Sí? Entonces, la emoción genera el químico y me hace mal la tristeza genera un químico que le hace mal al pulmón. Y no puede ser que el pulmón esté mal, que esté generando un químico que me genere la tristeza. ¿Por qué no puede ser para el otro lado? Ya, pero ¿sí? O sea, a ver, es cuestionable y podríamos conversarlo y podríamos darnos 10.000 vueltas para allá. Pero te voy a hacer otra pregunta. ¿Quién tiene que descubrir o corroborar lo que te pasa a ti en una experiencia espiritual para tú saber que es verdadera? ¿Quién tiene que corroborar? O sea, en mi caso nadie. O sea,
Y entonces, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve que alguien con su instrumento científico corrobore si tu experiencia fue real o no? No O para sea, mí, pero para otros, ¿sí me entiendes? ¿qué importan los otros? Porque siento como que, no sé, digamos, a mí me parece como importante que las personas puedan entender, ¿A quién? A ti. no, como que hay algo más, o sea, que no es un invento de tuyo ni ¿Por qué? mío, que es como, ¿Viste? Porque entras en el lugar de defenderte de que tú no estás loca. Ojalá que ellos logren entender que hay algo más. Eh, Y a eso voy con lograr vivir la espiritualidad sin tener que darle las explicaciones al otro de lo que la experiencia que yo estoy teniendo. Es mi experiencia y listo. La crisis que estamos teniendo hoy en el mundo no es una crisis de si el virus existe o no existe, si las vacunas o no las vacunas, si los encierros o no si le creemos a los expertos o no le creemos a los expertos, le creemos a la autoridad o no le creemos a la autoridad. No, la crisis es que nuestras experiencias no se condicen con lo que nos están diciendo que es. Y eso viene desde lo que nos pasaba con la iglesia y que ahora nos pasa con la ciencia o con el gobierno o con quien sea. ¿Por qué? Porque el mundo está hecho para que tú no tengas la experiencia y alguien más te diga que esto es así y que nunca te permitan a ti ir a tener la experiencia. Entonces hay una desconexión y una falta de coherencia entre lo que yo estoy viviendo aquí y ahora y lo que me están diciendo que está pasando. Esa desconexión es el problema y cuando nosotros vamos entonces a intentar que el otro corrobore con sus métodos lo que sea que yo experimento para que ojalá pueda experimentar lo mismo, no voy a lograr nada. Porque igual estoy chocándome contra una pared de la creencia que tiene atrás. Entonces, esa persona no va a creer en el poder de la emoción porque se dé cuenta que hay vibraciones, emociones que vibran más alto, otras que vibran más bajo. Se va a dar cuenta del poder de la emoción cuando le pase algo que lo haga vivir una emoción que le transforme ciertas cosas. No cuando lo vea en una máquina. Y al final esa máquina lo único que hace es que venga otra persona, lo agarre al revés y diga, necesitas vibrar alto porque si estás en emociones bajas, entonces lo que te pasa es que te enfermas. Y entonces, ¿qué pasa? Esa persona, cuando escucha eso, dejó de tener la capacidad de vivir todas las emociones y quiere vivir solamente las altas para no enfermarse. Y frenamos el proceso espiritual de la persona. Por eso para mí hay que tener tanto cuidado con aquellas cosas porque es muy fácil y mucha gente las mal usa como para intentar tener la razón sobre otras. Y el camino espiritual no tiene nada que ver con tener la razón sobre el otro. Tiene que ver con la capacidad que tengo de amarme a mí mismo y de amar al otro. O sea, de amarme a mí y darme cuenta de que esta es mi experiencia, disfrutarla, sentirla, vivirla, quererla y amar la experiencia que está teniendo al otro, que si quiere estar nadando en su ciencia y su razón y su lógica, está bien que lo haga. No lo voy a cambiar. Y eso es algo que para mí es súper fundamental dentro del camino espiritual. Hay un montón de gente que nunca va a creer en lo que yo hago y tengo que aprender a estar en paz aunque no lo crea. Hay un montón de gente que no va a estar de acuerdo en lo que yo hago y tengo que aprender a estar en paz en que no esté de acuerdo y saber que no los voy a poder transformar ni hacer nada al respecto de aquello. Porque ellos están viviendo la experiencia de lo que es la vida y la divinidad desde otro punto de vista, desde el lugar de la negación de la experiencia interna. Y necesitamos ese lugar de la negación de la experiencia externa, tanto como necesitamos el lugar de poder verla y saber que existe. Si yo quiero que el otro vea lo que yo veo, voy a pelear. Es como pelear contra molinos de viento, creyendo que son gigantes. No saco absolutamente nada. Cuando yo adecuo mi lenguaje para que el otro se sienta mejor, para que el otro se convenza o para que el otro despierte, no va a despertar. Y te lo doy así 100% seguro. Si esa persona tiene que despertar, sola un día va a venir y te va a preguntar algo. Y tú no tienes que hacer absolutamente nada más que hacerte disponible
a que esa persona en el momento en que despierte sepa que te puede encontrar. Nada más que eso. Ok. Gracias. No hay de qué. Eli. El micrófono, Eli. Bajaste tu mano, hiciste todo lo demás y no prendiste el micrófono. Buenas noches. Ahí sí, pero te escuchamos bajito. Según yo lo aprendí, pero... Y ahí Ay, sí. espérame. Ahí sí. Ahí sí, sí. Sí, sí. Me quedó eso de que creer que uno está loco, y creo que uno le importa eso cuando uno todavía no tiene claro que no está loco, sino que es algo natural. Luego, cuando ya tú comprendes que en realidad está bien, que es normal, dentro de todo lo anormales que somos cada uno, entonces ya no te importa si el otro te cree o no te cree loco, y por lo demás tampoco te importa andar compartiendo situaciones que no son cotidianas, ¿cierto? A lo mejor a muchos le pasan, pero no es algo que ya se te da a conversar, queda para ti, es como una joyita que uno cuida. Lo otro, el tema de la neurociencia, tema, me da mucha Ay, se risa. abrió esa caja de Pandora. No, me da risa porque en realidad, así como algunos todos llegamos acá, ¿no? De distintos lados, porque quizá algunos pocos han empezado solo en canalización. Quizá algunos ya dimos bote en algunas otras partes y hemos tenido que irnos sacando todo esto. Ahora, lo que yo pensaba es que esas personas que han tenido que estudiar más y quebrarse más la cabeza, más les va a costar poder ir deshaciéndose de todo eso. Y pensaba en eso, ¿no? Que lata porque que te cueste tanto aprender algo y después tener que irte despojando de todo aquello que tú creías cierto para conocer lo que para ti es cierto. Pero eso es un ejercicio que vamos haciendo todo, independiente de cómo lleguemos. Eso. Y... Así funciona la vida. Por O eso, sea, es que me me preocupo acordaba de de un documental que vi donde decía, bueno, esta es mi teoría, y después se daba cuenta que no, que estaba mal. Y yo decía, wow, maravilloso, porque tener esa libertad de decir, bueno, de ese desapego, ¿no? Lo encontré, pero es espectacular. Y hablando aquí con la compañera y todo, me trajo de vuelta a eso, ¿no? Pasar años y años y años quebrándote la cabeza porque después diga, ay, no, en realidad estoy mal y puede ser así. Eso. Y volviendo a lo que Nelson recordó la pregunta tuya, que por eso estamos aquí. Ya se me había olvidado la pregunta. Sí, po, en realidad yo creo que quizás se puede llevar un camino espiritual solo, pero nunca vas a saber si en realidad estás llevando un camino espiritual o estás autoengañándote, si estás haciendo no un camino espiritual y si has avanzado siquiera 1 centímetro. Y la única forma es como poniéndote en contraposición con distintas escuelas, con distintas enseñanzas para verte tú misma, primero cómo estás reaccionando ante esas nuevas historias, estas nuevas ideas, y luego ver cómo se confabula todo eso en una misma verdad, que en el fondo es como la síntesis, como el núcleo, ¿no? Eso. Sí. Gracias, Eli. De nada. La vida misma es hacerse cargo del cuerpo, cultivarlo, mantenerlo para despojarse de él después. Y nos pasa a nivel físico y a nivel emocional con las personas y a nivel mental con las creencias. Benjamín. ¿Me escuchan? Estoy con internet un poquito débil, así que nada, solamente era como plantear una reflexión que me ha venido ahora constantemente como dando vuelta respecto a que el proceso espiritual en verdad es algo muy complejo y único en cada persona. Entonces, claro, yo siento que efectivamente se puede avanzar solo porque en verdad el proceso es muy personal, el proceso espiritual de desarrollo, del despertar de la conciencia.
Y siento que de alguna forma por eso también las personas que tienen un despertar espiritual tienen un poquito aisladas ahora, están solos a lo mejor de la norma, pero no están solos en el sentido desde el mundo espiritual. Y ahí es donde se empiezan a producir una serie de sincronías que te van ayudando en tu proceso de despertar espiritual. Era esa reflexión. Sí. A ver, desde el otro lado, claramente, nunca estamos solos. Y los procesos, si bien es cierto, son bastante únicos. Hay, como quien dice uno, ciertas estaciones dentro del proceso que son similares, las que uno se va encontrando. Lo que pasa es que no todos recorremos el camino entre una estación y otra igual, ni a la misma velocidad. Entonces, el proceso tiende a ser muy, muy personal, pero a mí me gusta ponerlo de esta manera. Tú sabes que cuando construyes un edificio vas a necesitar tener puertas, espacios para habitaciones, ventanas, baños, cañerías, tomas de agua, de electricidad y desagües y quizás algunas otras cosas más. Pero cada edificio se va a construir distinto que el otro. No todos van a poner las ventanas en los mismos lugares, no todos van a poner las puertas en los mismos lugares, ni las cañerías en el mismo lugar, ni las tomas de electricidad en el mismo lugar. Y además no todos van a ocupar las mismas puertas, ni las van a pintar del mismo color, ni las van a decorar igual por dentro. Y eso hace que cada edificio sea un mundo completo por dentro. Con nuestro mundo interno y con el mundo espiritual pasa lo mismo. Hay cosas que sabemos que van a estar allá adentro. Lo que no sabemos es cómo van a estar allá adentro y cómo van a estar armadas, cómo van a estar distribuidas, cómo van a estar conectadas unas con otras. Entonces, ahí es donde la guía y el acompañamiento sirve mucho, porque cuando uno ha transitado el lugar varias veces y sabe más o menos como, la otra vez lo hablaba con Kika, que es otra de las mentoras que estaba por ahí, que era como, cuando hay una farmacia, yo sé que después de la farmacia hay un río, usualmente, la mayoría de las personas, y puede ser que no sea exactamente igual la farmacia ni el río para todos, pero suelen estar más o menos cerca. Entonces, cuando una persona viene con una experiencia donde me relata que encontró la farmacia, yo sé que el río va a venir pronto en la vida de esa persona. Y el río tiene cierto simbolismo y significado. Y puede ser que el pronto para esa persona sea 2 días o sea 1 año, dependiendo el ritmo interno que uno tenga, pero están cercanos y asociados unos a otros. Para mí, esa es la parte que el acompañamiento te entrega un valor muy fuerte en no solamente en ser acompañado, sino que en acompañar a otros en ese proceso. Entonces, mientras más me miro, más puedo irme dando cuenta de aquello. Y mientras con más personas converso y me doy cuenta de cómo les pasa a ellos, más posibilidades tengo de darme cuenta de que existe cierto patrón en aquello. Y así funciona. Entonces, claro, se puede hacer solo, sí. Sí, no, lo básico que yo un poco decía, como respecto a esas mismas sincronías que se producen, efectivamente, ahí aparece la persona que te puede guiar en un determinado momento, por ejemplo, pero uno lo está viviendo a lo mejor como un proceso solitario, pero aparece la persona indicada en el momento indicado para darte el apoyo que tú necesitas. Claro. Eso. Y requiere eso como... estar despierto para verlo. Claro. Sí. Buenísimo. Gracias, Benjamín. Adriana. Hola a todos, hola Pablo. Hola. Bueno, un par de cositas por ahí. Con respecto a lo de caminar solos en esto, digamos, en esto de la espiritualidad, a mí me ha pasado algo, digamos que valoro muchísimo, y es que uno va conociendo gente que así no piense o así no reciba de la misma manera las cosas, el solo hecho de que estén ahí y uno pueda sacarlas, uno puede hablarlas, uno mismo se está escuchando y está viendo qué es lo que hay ahí adentro, ¿sí? Muchas veces uno recibe información, por ejemplo, canalizando, pero se queda ahí adentro, y como que uno en cierta forma no alcanza de pronto en algunas ocasiones a organizar todo y hacer ese mapa de todo lo que le va llegando, pero al hablarlo con otras personas, uno se va nutriendo y va viendo efectivamente qué es todo eso que
que pueden Ujú. ser herramientas útiles no solo para uno, sino para otros. Y por otro lado, a mí me pasaba al principio, cuando empecé a canalizar, que a mí me parecía buenísimo todo lo que me estaba llegando y eso era como la novedad, ¿no? Entonces, una de las cosas que me pedían en las canalizaciones era compartir los primeros 40 mensajes que me llegaran. Y Ujú. yo armé la comunidad y empecé a compartir los mensajes y eso era un hit para mí. Hasta que un día alguien me dijo, pues sí, está buenísimo, pero los mensajes son demasiado densos. Y pues yo ya llevaba escuchando el mismo tipo de mensaje mucho tiempo, entonces para mí eran perfectos. Entonces Ujú. lo que decían por allí también era, ok, uno debe saber, y bueno, y en un mensaje que me dieron hace como 2 días, hasta qué punto todo lo que uno recibe lo debe compartir, no necesariamente, porque hay información que, que no es, digamos, para el conocimiento de todos en el mismo tiempo. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su proceso y no todos van a comprender todo. Entonces es como saber ser un guía también. No es solo recibo y comparto, sino saber Sí. guiar con qué le está permitido saber a todo el mundo en este momento, ¿sí? Y de pronto sí, hay otra cosa que es, por ejemplo, en mi caso, yo mandaba los mensajes, los mandaba y genial, y sí, me decían al principio loca y todo, pero resulta que las personas que más tomaron en cuenta lo que yo compartía no lo hacían por las palabras ni por las cartas que yo enviaba, sino por los cambios que habían visto en mi vida. Ujú. Y porque me decían, es que yo veo que tú tienes mucha paz, me encanta cómo uno habla contigo y se siente una energía diferente. Entonces era más como los resultados que veían en mí, ni siquiera que yo llamara a la gente, venga y escuche lo que yo digo, sino que veían el reflejo de lo que en mí había hecho ese camino espiritual. Entonces Claro. creo que esa es otra manera, ni siquiera es inventándose uno la manera de llegar a la gente, sino que eso va arrastrando, eso va jalando como un imán. Sí. Y, y pasa que siempre en canalización los mensajes primero son para uno y después para el resto. Y eso es algo que a veces cuesta sacarse de la cabeza porque está esta idea de que cuando yo canalizo tiene que ser para otros. Y eso es como una idea igual que viene de esa espiritualidad New Age Pop. Y siempre hay una componente que primero es personal, que uno necesita de alguna manera atravesar antes de salir al mundo. Porque si no, las experiencias que yo he escuchado son similares a las que tú cuentas. En un principio muy bien y después algo pasa que es como que uno llega a un techo y no puede avanzar más a menos de que uno vaya haciendo más cambios en la vida de uno o vaya encontrando más cosas dentro de uno. Y eso es parte del proceso igual. Entonces pasa más o menos así. Lo he escuchado de la misma manera muchísimas veces. Entonces cuando yo digo, por ejemplo, que hay ciertos patrones de cosas, ese es un patrón que suele ocurrir, que cuando a uno todavía le falta hacer ciertos trabajos internos, el espíritu cobra las cuentas muy rápido. Es decir, te obliga a ti a actualizarte adentro, más allá de lo que uno incluso cree que es lo que debe actualizarse. Y entonces te empiezan a poner pruebas como para ver, bueno, a ver, veamos qué tan profundo puedes llegar realmente. Y así van pasando las cosas, pero me parece bonita la experiencia. Gracias por compartirla. Erika, no hay cómo Gracias, desarrollar. Pablo. Sí. Gracias a todos. Buenas noches. Bueno, un poco en lo que estaban hablando todos, yo me acordaba que cuando estaba en cole, mi prima es artista y decía que el arte te persigue, ¿no? Creo que la espiritualidad es algo así también, ¿no? Es como que tratas de ignorar muchas veces el despertar, el momento, pero insiste, ¿no? Insiste, insiste, insiste. Y despertar también es, o sea, es
responsabilizarse muchas veces, ¿no? De muchas cosas que vas aprendiendo, ¿no? Y a mí me genera muchos conflictos, o sea, internos, obviamente, porque sí pertenezco a ese gran porcentaje latinoamericano que ha crecido bajo una estructura de iglesia, de pecado, de demonios que te poseen y hablas cosas que no. Entonces a mí me cuesta mucho, ¿no? Y más todavía porque mi papi, digamos, sí tenía, yo me acuerdo que él, desde que yo tengo 10 años, así, el método Silva, no sé qué, un montón de cosas. Y claro, toda la familia era como, tu papá está loco y cosas así, ¿no? Claro, al final, en realidad, era simplemente que tal vez en ese momento teníamos herramientas con mi hermano que otras personas todavía no las podían ver, ¿no? Ajá. Imagínense, yo desde mis 10 años y hasta el 2019 no he cedido. O sea, el 2019 lo conocí, no, el 2018 lo conocí al Pablo, he ido a su charla y he dicho, tengo un matrimonio ya, es muy importante para mí. Y recién en el 2019 he empezado con este camino, ¿no? Pero ha sido como hasta que creo que es como tu alma te pide, no sé, tal vez es muy soberbio decir eso de mi parte, pero creo que es eso. A ver, es eso, hay un jale del alma que uno lo lleva a ciertos lugares, que hay un jale del corazón que uno lo trae a ciertos lugares y a compartir con ciertas personas. Y eso es real, ocurre, uno lo siente físicamente. O sea, hay personas que lo sienten físicamente, duele el pecho cuando uno empieza a encontrar como el lugar que es, hay algo que emocionalmente es más fuerte ahí y te tira y genera que uno quiera estar allí de una manera que es casi difícil de describir, dejémoslo en eso, ¿sí? Claro, y para mí lo que implicaba era también, era como una falta, ¿no? O sea, verme seducida ya, por este camino, era como algo, no. Entonces, para mí me ha costado y todavía me genera, obviamente, los conflictos los tengo yo, solamente yo, ¿no? Porque Mira, o por sea, eso los todos son sufis como mi hablan, familia, pero por eso los sufis hablan de, les gusta hablar del amado, de la divinidad como el amado o la amada, como uno quiera. Y hablan de que uno lo que a uno lo seduce es el amor de Dios, que es un amor que es tan infinito del que uno nunca se puede saciar realmente. Y que lo que hacen ciertas personas o lo que hace el maestro, o lo que hace el guía o el acompañante es simplemente recordarte la chispa de lo que es ese amor que uno tiene por eso infinito y por lo trascendente, por lo divino. El que cada vez que uno cree que se acerca a esto para saciarse, lo único que hace es que al final quiere más y te dan más ganas porque es tan infinito el amor que te das cuenta que nunca te puedes saciar de eso porque es realmente insaciable. Entonces, cuando uno encuentra el camino que es de uno, esa es la sensación de lo que va pasando. Esa es la sensación que yo voy teniendo de esto es a lo que vine. Más allá de lo que pueda crear en el físico y lo que pueda compartir, que es súper importante igual, pero lo que vine primero es a darme cuenta de ese llamado, de que de alguna forma hay algo, alguien, lo divino, me está llamando a que me reúna con él, que me reúna con ella. Y quiere que yo la tenga constantemente en mis pensamientos, de la manera en la que uno piensa en la persona que ama. No se la puede sacar de la cabeza en ningún momento. Cuando uno siente el llamado de lo divino es una especie de enamoramiento de la misma manera, solamente que hubo un enamoramiento desde lo más profundo del alma y no de la proyección que yo tengo arriba de una persona. Porque en el fondo la proyección de lo divino no se va a caer nunca. Lo que se cae es la idea que yo puedo tener de Dios, pero no lo que es realmente eso divino, que es lo que mi corazón anhela en lo profundo. y perdón, o sea, lo que yo quería llegar era de que para mí, yo siento que una comunidad que tiene personas que están en el mismo camino espiritual que tú, es un cable a tierra también, ¿no? Entonces, cuando sientes que Tiene que estás serlo.
claro, y cuando sientes que realmente te está ganando la opinión ajena más allá de lo que tú sientes o tus pensamientos de lo que... Yo pienso que esta comunidad es la que te da un cable a tierra, ¿no? Y yo pienso que puedes tener un camino espiritual solo, así como puedes construir una casa solo, pero también puedes hacerlo en comunidad. Y hacerlo en comunidad también te enriquece, ¿no? Porque puedes aprender, como decía Adriana antes, o sea, a partir de los cambios de la otra persona, también te sientes inspirada en el sentido de, no como quiero ser como esa persona, sino como estoy en un camino que me llena, ¿no? Y creo que a mí este espacio es súper importante, ¿no? Para mí, donde puedo llorar con libertad y no sentirme señalada, ¿no? Y no he llorado, pero es como un espacio súper lindo, ¿no? Sentirme así, en esa ligereza de alma, ¿no? Y por eso, Una, gracias. una comunidad espiritual tiene que ser un cable a tierra. Si la comunidad espiritual te saca del presente, es un bypass. O sea, la comunidad espiritual necesita hacerte ver lo que te está pasando ahora. Necesita que veas lo que sucede en tu vida ahora. Necesita ayudarte a que tú puedas enfrentar lo que te está pasando en tu vida ahora. Si la comunidad espiritual te saca del presente, la está ocupando como un bypass o es un bypass para no enfrentar lo que está sucediendo. Entonces tiene que ser un cable a tierra. No puede no serlo. Cuando no pasa eso, se transforma en una secta. Que te saca, te vuela, te rapta de donde está. No, es cómo llevamos lo que tenemos al día a día. A mi relación con mi familia, a mi relación con mi trabajo, a mi relación con las personas que quiero y con las que no quiero también. O sea, si no pasa eso, entonces no es una buena comunidad espiritual. Si no pasa eso aquí, no estamos yendo para el lugar donde deberíamos ir. Y así. Gracias, Erika. Pablo, hay dos Sí. preguntas en el chat de Macarena de la Maza que Ah, dice, ¿uno puede tener varios despertares espirituales? sí, uno no tiene uno, son varios usualmente. Lo voy a dejar así corto porque ese es como un taller completo, Y, distinto, como decimos con la Patreon. y Daniela que dice, ¿quieres decir que hasta que no estás cognizada, la enseñanza no sale la palabra? Si entiendo bien lo que quiere decir con cognizada, sí, pero también no en una sola palabra, o sea, no en una sola persona, sino que en varias personas. O sea, para mí la idea de la masa crítica va a eso. Si hay suficientes personas que logran sostener una experiencia y tenerla de manera repetida, la palabra va a suceder para aquello. A alguien se le va a presentar la idea de la palabra de los que están teniendo esa experiencia y la van a poner definir de alguna forma. Sin la necesidad de buscar una palabra en otro lugar, que para los sufis tal palabra es cuando, no. Va a aparecer una palabra que permita a uno darse cuenta. Probablemente una palabra que ya exista, pero va a aparecer una palabra. ¿Sí? Ya. Adriana, lo último, porque quiero pasar a una cosita más. A ver si Sí, tenemos hablando la... con eso de Sí. buscar palabras en todo lado, me pasó Mm, algo simpático y es que me querían explicar el significado de la palabra amor, relacionándolo con Dios. Entonces yo dije, no, pues, ¿cuál diccionario me lo van a decir? Y no, me dieron 5 palabras, cada una en un idioma. Entonces la frase era ver, tuar y metquo. Una, pues obviamente español, inglés, quechua, holandés e italiano. Y la frase quería decir verse a sí mismo con el corazón. Y me ujú. querían hacer relación que no necesitamos entender en un solo lenguaje, sino que necesitamos es simplemente ir a la esencia de lo que quiere decir. Que el amor es un lenguaje en sí, que la forma en que lo interpretemos o Sí. cómo nos relacionemos es otra cosa. Pero en este camino espiritual creo que lo importante es como eso, ¿no? Como no ponerle tanta etiqueta.
Sí, sí. Sí, pero, o sea, a ver, sí, pero el camino espiritual tiene dos vías y esto es importante comprender siempre, porque nosotros creemos que la vía del camino espiritual es para arriba nomás y es como, voy de aquí hacia allá y entonces tengo que deshacerme y despojarme de todo. O sea, es decir, no hay cuerpo, no hay lenguaje, el recuerdo de lo que es Dios nada más y el amor profundo y solamente aquello. Pero ese amor profundo busca manifestarse. Por eso nacemos nosotros. Por eso tenemos cuerpos físicos. Si no, no tendríamos cuerpos físicos. Sería todo el camino de irse y disolverse. O sea, ¿para qué nacemos? No tendría sentido. El camino espiritual tiene el camino de ida, que es el llamado de Dios para llegar hasta allá, y el camino de vuelta, que es el devenir de lo que es Dios para desde allá manifestar lo que soy. Entonces, cuando viene a manifestarse, necesita un lenguaje para bajar, para manifestarse, porque todo lo que está en el no tiempo necesita entrar en el tiempo de alguna forma. Así como nosotros necesitamos entrar en el cuerpo y tuvimos que elegir un cuerpo de hombre o mujer y de qué familia veníamos para poder entrar en el tiempo. Si no, no tendríamos cómo. Entonces, estamos hablando de dos cosas distintas. Hemos estado hablando del proceso de cómo lo bajo cuando estoy arriba. Tú me estás hablando del proceso de cómo llego hacia arriba, que es el primer llamado. A los sufis les gusta hablar de que tiene tres etapas. Tengo el llamado, que es el anhelo de ir hacia, el camino de ir hacia allá, y después el volver y plasmarlo en algo y concretarlo en algo. Entonces, el camino de la comunidad de que se cree, para mí, es el camino de plasmar algo que está viniendo desde allá arriba en la sustancia de este lugar, primero etérico conjunto que compartimos virtualmente y después de cómo podemos compartirlo entre nosotros a pesar de estar alejados unos de otros. Y de eso De es lo que quiero acuerdo, hablar. era más como, eh, como ver que la divinidad no está afuera. O sea, uno habla de espiritualidad y todo el mundo, como dice, se va para afuera, ¿sí? Se va ahí, mira nubes. Y no o sea, y la cosa no es como, hey, mira todo afuera, mira el amor afuera. Tú eres ese amor, ¿sí? Uno no siente amor, uno es amor y a partir de eso es que uno puede efectivamente con los demás y hacia lo que materializa imprimir eso. Pero lo Entonces, sigues separando, lo sigues separando. Cuando tú dices, tú eres amor, no sientes amor, son las dos cosas. No hay una separación entre ser amor y sentir el amor. Son las dos esa es la cosas. materialización en realidad, como la expresión de lo que tú eres. Claro, O o sea, sea, necesitas exacto, expresarte de alguna manera exactamente. y en esa expresión van a haber emociones tanto cuando subo como cuando bajo. Entonces, no hay una separación entre uno y otro. Y sin embargo, cuando recorremos el camino, necesitamos darnos cuenta de cuál es el camino que estamos haciendo y cómo estamos compartiendo ese camino con las otras personas. Porque lo que se cree de nuevo en la espiritualidad pop es la subida. Y a eso me refiero con que uno se vuela. Y por eso es que la gente dice, no, se puso espiritual, se voló. Porque no hacemos el otro camino que es el de llegar allá y materializarlo en algo. ¿Cuál es la transformación que ocurre en mí cuando hago esa otra parte del proceso para traerlo hasta acá?